ustedes tienen que conocer. Algunos términos que van a ser a partir de ahora muy común en cuanto a cómo se llama, al día a día cuando uno enfrente la parte renal. Términos como hematuria, términos como edema, términos como anasarca, temas como piuria, leucocituria, anuria, oliguria, son términos que ustedes tienen que dominar y a conocer a partir de ahora. Y se supone que estos puntos ya ustedes lo vieron cuando estuvieron en los capítulos de semiología. Entonces, importante, ¿no?, ver los datos clínicos relevantes para poder establecer una probable correlación clínico-patológica. Por ejemplo, cuando hablemos de hematuria, ¿no?, la hematuria, ¿no?, recuerden, sangre en la orina. Definiciones claras, ¿no? Mayor de 5 hematíes por campo en la orina, dice. Hematuria franca, cuando vemos el color rojizo, sanguinolento, como lavado de carne en la orina, ¿no? O a veces hablamos de edemas, edema generalizado, dice, ¿no? Anasarca, que es el edema generalizado más derrame de serosas. Los famosos edemas con compromiso facial, ¿no? Las famosas facies abotagadas que se ven en los cuadros nefróticos. El compromiso urinario, por ejemplo, las pielonefritis, que dan cuadros de leucocituria o piuria en la orina. Anuria es la ausencia o volumen menos de 200 mililitros en 24 horas del flujo urinario, ¿no? Oliguria, entre 400, ¿no? Entonces, tenemos que determinar y conocer muy bien estas definiciones cuando vamos avanzando en este capítulo de glomerulopatías. Entonces, miren, y vamos a comenzar con lo siguiente. Dos términos fundamentales que del volumen urinario. Normalmente orinamos entre 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso hora, ¿no? Si lo multiplicamos en 24 horas nos va a dar entre 1.500 por día. Y la oliguria es el término, ¿no?, en la cual el paciente puede orinar, ¿no?, entre 30 a 400 mililitros en 24 horas. Y anuria, prácticamente 0,5 mililitros por kilogramo hora. Son pacientes que prácticamente no orinan, en las cuales ya estamos enfrentando probablemente una insuficiencia renal aguda o crónica. Pero como estamos en el capítulo de glomerulopatías, entonces vamos a dar hincapié a la definición. Y miren, las glomerulopatías secundarias suelen ser glomerulonefritis, aquellas en las que el daño glomerular forma parte de un cuadro clínico complejo, originado por procesos distintos, o sea, una glomerulonefritis secundaria en el cual hay un daño glomerular que forma parte de un cuadro complejo y puede ser originado por diferentes procesos, por eso justo comentamos, pues tiene que ser primaria hasta que no descartemos lo secundario. Pero entonces, si este proceso glomerular está producido por una causa inmunológica o por causas tumorales, por causas hereditarias, infecciosas o fármacos, probablemente estemos enfrentando a un compromiso secundario. Entonces ya tenemos esta definición y miren el siguiente punto. Tradicionalmente se han empleado diversos sistemas de clasificación para aproximarnos al estudio de la enfermedad glomerular, pero sin embargo vamos a describir un proceso de 4 pasos en los cuales no va a fallar cuando nosotros enfrentemos a pacientes con problema glomerular. Primero, establecer qué síndrome de presentación de enfermedad glomerular tiene. Eso es lo que vamos a comentar. Establecer qué síndrome de presentación de enfermedad glomerular tiene. Segundo, recolectar datos clínicos relevantes, ¿no?, para establecer una probable correlación clínico-patológica. Tercero, determinar la utilidad de datos de laboratorio e imágenes. Y cuarto, establecer el diagnóstico etiológico y si existe una indicación de biopsia renal o no. Entonces, chicos, miren acá, y esto por favor no pueden olvidarse nunca, porque ya lo llevaron en semiología, la famosa definición de síndrome nefrótico. Entonces, en nuestra primera parte decía, ¿no?, definir frente a qué síndrome nos estamos enfrentando. Y tenemos dos síndromes fundamentales, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Y la definición es bien sencilla de un síndrome nefrótico. Es aquel paciente que tiene ¿qué? Tiene proteinuria en rango nefrótico, ¿no?, más de 3.5. Es un paciente que tiene hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Es un paciente que presenta dislipidemia
¿no? Y presenta edema o anasarca. Entonces, la definición es simple. Enfermedad glomerular caracterizada por proteinuria en rango nefrótico, más de 3,5, y a eso se le asocia hipoalbuminemia, edema y dislipidemia o hiperlipidemia. Ese es el punto primario en cuanto uno define un síndrome nefrótico. Pero también vamos a tener cuidado porque también vamos a enfrentar síndromes nefríticos. Y los síndromes nefríticos también, en la cual consiste en una aparición brusca por inflamación glomerular, pero que se caracteriza ¿por qué? Por hematuria, oliguria. El paciente puede tener proteinuria, pero no en rango nefrótico. Escuchen bien, el paciente con síndrome nefrítico tiene proteinuria, pero no en rango nefrótico. Pero de cajón va a tener hematuria, oliguria, proteinuria, edema. Cuando uno habla de deterioro de la función renal en grado variable, significa que hay compromiso de compuestos nitrogenados, va a tener incremento de la urea, creatinina, muy diferente al síndrome nefrótico. Pero sin embargo, el otro dato infaltable es hipertensión arterial. Doctor, yo quiero ordenar mejor el síndrome nefrítico, así como usted dijo que el nefrótico es proteinuria en rango nefrótico, viene con hipoalbuminemia, viene con dislipidemia, viene con edemas. ¿Cómo sería un síndrome nefrítico? Sería un paciente con hematuria, con hipertensión, con proteinuria en rango nefrótico, con oliguria y daño renal en grado variable. Entonces ya tengo mis dos definiciones fundamentales para yo poder enfrentar cuando un paciente tiene síndrome nefrótico y cuando un paciente tiene síndrome nefrítico. ¿Claro hasta ahí? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer participar a todos. Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que han visto en semiología, algo que quieran compartir, por favor? A ver, entonces yo voy a preguntar. A ver, Marjorie, Paitamalá, a ver, por favor, Paitamalá, prenda su cámara. Y va prendiendo su cámara Tanta Bravo va prendiendo su cámara. Buenas tardes, buenas Muy noches, bien. doctor. Bien, cuéntame más, Paitamalá. ¿Has entendido bien esa primera parte? ¿Algo que quieras compartir? ¿Algo que vistes en semiología en la parte renal? Lo mismo que va pensando Tanta. Sí, doctor, hasta ahí todo claro. Y sí, en semiología hasta el momento sí hemos aplicado, bueno, en medicina aún no hemos aplicado esos términos, más que todo caso de paciente con hematuria, leve hematuria. Muy bien. ¿Qué dices, Tanta? Lo mismo, doctor, todo claro hasta el momento. Muy bien. Si todo está claro y ya definimos muy bien la parte del síndrome nefrótico, entonces vamos a ver qué tan claro ha quedado. A ver, que prenda su cámara, por favor, Isaías Cárdenas, y que prenda su cámara Flor Stephanie. Doctor, el compañero Isaías está en camino. ¿Y Ha cómo, salido de una práctica. y cómo Ya está está llegando su tiempo. en la pantalla? Ya, y Brenda también está en la práctica. Ya, muy bien. Brenda, a ver, Flor Brenda. Flor Brenda, defínenos síndrome nefrótico. ¿Cómo habíamos quedado? Defíneme síndrome nefrótico. Sí, lo que había mencionado, doctor, eh, que como ahí mencionó en su PPT también menciona por la aparición brusca con presencia de hematuria, el nefrótico o nefrítico, disculpe. Nefrótico, he dicho bien claro, nefrótico. Nefrótico, sí. Con exceso de líquidos que vendría a estar en la sangre y también incluye lo que vendría a ser lo que es la proteinuria, como mencionó el compañero, también edema, también lo que es la hipoalbuminemia
Otro signo más vendría a ser la hiperlipidemia, también en ese caso, lo que es la orina espumosa, ¿no? Que vendría a ser más resaltante como aspecto ya físico. Bien. Eso es la parte semiológica cuando nosotros vemos que a un paciente que tiene un cuadro nefrótico y proteinuria tiene las orinas, por ejemplo, espumosas. Y el mismo paciente dice, no, orino espumoso, como cerveza, dicen. O amanece con los ojos hinchados, la famosa fascia botagada. Sin embargo, Wilmer, ¿dónde está Villanueva, por favor? José Villanueva. Sí, doctor. Ya, ¿y tu cámara ya no te veo? Sí. Ya, muy bien. Villanueva, cuando nosotros dijimos proteinuria en rango nefrótico, ¿a qué rango se refiere? Disculpe, doctor, no escucha bien. ¿Me escucha? Pero yo tengo una supercomputadora, me he comprado para solo dictar clases. Una supercomputadora. ¿Cómo no me vas a escuchar bien? Imposible. ¿O es tu máquina de repente? Te he dicho, proteinuria en rango nefrótico, ¿a qué se refiere? Bien, si ustedes no conocen o no escuchan bien las definiciones que yo estoy mencionando, las glomerulopatías se le van a pasar por sus orejas, se le van a pasar las glomerulopatías y no van a poder hacer diagnósticos. A ver, Esperanza Félix Común. Esperanza creo que está en el supermercado, creo que está en el cine, no se le escucha nada. Jairo Tanta, Sí, doctor. perdón, creo que yo lo llamé a Jairo, ¿no? Perdón, Méndez Secaira, Tracy. Sí, doctor. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, dijimos que el síndrome nefrótico tiene un rango de proteína, ¿no es cierto? Proteinuria en rango nefrótico. ¿A qué valor se refiere? Mayor a 3.5. Por supuesto, ¿por qué? Porque en el síndrome nefrítico dije bien claro, tiene proteinuria, pero no en rango nefrótico. O sea, tiene menos y tiene hematuria, tiene hipertensión. Si ustedes no conocen bien, chicos, estas dos definiciones de nefrótico nefrítico, no van a sufrir cuando lleguen al internado. No van a saber resolver sus problemas. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Muy bien, volvemos a la presentación. Les digo porque normalmente los problemas glomerulares o renales se van a basar fundamentalmente en estos dos grandes compromisos. Por eso aquí les puse bien claro, y miren acá, ¿qué dice? Establecer qué síndrome de presentación de enfermedad glomerular tiene. Si yo tengo un paciente con síndrome nefrótico, entonces yo ya pienso sus etiologías. Ah, caramba, el síndrome nefrótico puede ser por cambios mínimos, por una nefropatía membranosa, por una esclerosante focal y cementaria, o probablemente sea una membrano proliferativa. ¿Ves cómo ya yo voy estableciendo? No, pero el paciente tiene proteinuria no en rango nefrótico, tiene hematuria, hipertensión. Ah, de repente es una glomerulopatía postestreptocócica, o de repente es una rápidamente progresiva, o de repente es una vasculitis. ¿Ves cómo van saliendo las etiologías tan solamente conociendo yo estos dos grandes síndromes? Bien, dice, recolectar datos clínicos también relevantes para establecer una probable correlación clínico-patológica. ¿Por qué? Porque recuerden que los síndromes nefrótico y nefrítico, y lo dije, pueden ser glomerulopatías primarias hasta que no se demuestren los secundarios. ¿Y qué causas me pueden dar causas secundarias? Aquí están. Pueden ser causas idiopáticas, primarias, ya sabemos es primaria, si no demostramos lo secundario. Y cuando es secundario, pueden ser de origen genético, de origen farmacológico, de origen metabólico, inmunológico alérgico, asociado a cáncer, mira, o por problemas de hiperfiltración glomerular. Entonces es aquí donde uno comienza a plantear y comienza a verificar qué clasificación etiológica puedo presentar. Y miren ustedes las glomerulopatías
cómo algunos lo clasifican en base a la edad, ¿no? Menores de 15 años, de 15 a 40 años o mayor de 40 años. Y miren las más comunes, ¿no? La glomerulonefritis aguda postinfecciosa, las enfermedades de la membrana basal, nefropatía lúpica, las púrpuras de Hellon-Schönel. Y miren ustedes que estas etiologías por lo general dan cuadros nefríticos. Sin embargo, de 15 a 40 años, nuevamente están nefropatías lúpicas, los problemas mesangiales, las rápidamente progresivas. O sea, dentro de las etiologías las más comunes, siempre están los síndromes nefríticos. Doctor, también hay nefróticos, por supuesto, las enfermedades por cambios mínimos, enfermedades de la membrana basal o nefropatías membranosas, dan cuadros nefróticos. Sin embargo, yo para poder determinar esto, entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Comienzo a verificar qué etiologías puedo tener. Así como hablamos de este cuadro, podemos ver glomerulopatías primarias y cómo se pueden clasificar de acuerdo a esa etiología. Bien, por ejemplo, las primarias hemos visto, ¿no? Cambios mínimos, la focal y segmentaria, mesangial. Bien, son primarias. Pero doctor, disculpe, la clase es secundaria, claro. Son primarias porque supuestamente yo voy a determinar que no se asocie a alguna otra causa en la cual me pueda estar provocando estos problemas. Y dentro de esas voy a verificar si este problema secundario se debió probablemente a una causa infecciosa. Y miren ustedes las causas infecciosas que me pueden llevar a una glomerulopatía. Infecciones virales, como el virus de la hepatitis B, como el virus de la hepatitis C, como la enfermedad propia del VIH. Y miren qué glomerulopatía, por ejemplo, la hepatitis B puede provocar nefropatías membranosas, las membranoproliferativas, la hepatitis C puede provocar también glomerulopatías membranosas, membranoproliferativas, el VIH, la esclerosante focal y segmentaria, que es lo más frecuente que se asocie. Y mira, ¿sobre qué síndrome de presentación vienen? Miren, vienen como, por ejemplo, por virus de hepatitis B, la nefropatía membranosa te da síndrome nefrótico. La membrana proliferativa te da síndrome nefrítico. ¿Ves? Ya vamos relacionando el síndrome con la etiología y probablemente con una infección asociada. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con síndrome nefrítico y probablemente venga con una infección por la hepatitis B, entonces probablemente esté enfrentando una nefropatía membranoproliferativa secundaria a una infección por el virus B. O de repente un paciente que viene con síndrome nefrótico y tiene una glomerulopatía membranosa, pero a la vez tiene infección por VIH, entonces puedo estar enfrentando a una nefropatía membranosa secundaria a una infección por VIH. Entonces, causas infecciosas que me pueden llevar a síndrome nefrótico o nefrítico y me va a dar esto una glomerulopatía secundaria, ya sabemos las principales infecciones que es de etiología viral. Fármacos. También pueden haber fármacos. Por ejemplo, en niños, ¿no? Las nefropatías de cambios mínimos dan síndrome nefrótico. Por ejemplo, postvacuna, uso de AINES, mire, antibióticos. Entonces, hay que ver, ¿y eso de dónde va a salir? Ya lo vamos a mencionar más adelante. O probablemente una nefropatía membranosa, ¿no? Uso de AINES, inhibidores ECA, o una membrana proliferativa, ¿no? En la cual se usan, por ejemplo, bueno, ya no se usan mucho estos inmunosupresores como ciclosporina o anticonceptivos orales, pero esto podían conllevar a estas nefropatías secundarias a fármacos. No solamente a fármacos. Miren ustedes que también los síndromes nefróticos pueden deberse a neoplasias o síndromes paraneoplásicos. Miren, por ejemplo, las nefropatías membranosas se pueden dar en pacientes con carcinoma broncogénico, cáncer gástrico, renal, de próstata, colorectal. Y estos cánceres vienen con un síndrome nefrótico. Miren, síndrome nefrótico asociado a neoplasias, especialmente en mayores de 60 años, hombres, fumadores. Miren qué interesante, ¿no? Y te pueden dar una nefropatía membranosa. No solamente tumores de órganos sólidos, sino también, por ejemplo, problemas mieloproliferativos, como es el caso de los mielomas, los linfomas, que te dan síndrome nefrótico y te dan nefropatía a cambios mínimos, especialmente en niños. O aquellos pacientes, por ejemplo, con carcinoma de células claras o tumores renales, ¿no? Que te pueden dar glomerulopatía focal y segmentaria. ¿Y cómo te viene? Como un síndrome nefrótico. Entonces, las neoplasias
asociadas como paraneoplasia pueden dar síndromes nefróticos o nefríticos en pacientes y esto van a englobar las nefropatías secundarias. Causas autoinmunes, esta es la más común. Esta es la que todo el mundo busca, todo el mundo busca. ¿Y cómo es eso, doctor, que todo el mundo busca? Cuando pacientes vienen con síndrome nefrótico, nefrítico, entonces vienen con síndrome nefrótico o nefrítico, y yo pienso que esto es primario, entonces busco secundarismo. Y dentro de las autoinmunes, las más frecuentes, ¿cuál es? Que busquemos lupus, ¿no? Por eso siempre pedimos anticuerpos antinucleares, pedimos el DNA doble cadena, anti-Smith, ¿no? Y aparte de eso viene pues con un cuadro asociado a una enfermedad autoinmune como lupus, ¿no? Vienen con rash, vienen con dolores articulares, con trombocitopenia, anemia hemolítica, otros datos. O también pacientes vienen con síndrome nefrítico y síndromes nefríticos con gran compromiso vascular, en este caso las vasculitis, ¿no? En las cuales uno tiene que plantear esta opción, ¿no? Y pedir los anticuerpos, aparte del ANA, el ANCA, ¿no? El anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar este secundarismo asociado como causa autoinmune en estos pacientes. Entonces, aquí hemos tratado de hacer una pequeña descripción de las glomerulopatías más importantes. Son las que más llegan a la emergencia, son las que más vamos a ver, pero sin embargo tenemos que estar presente en buscar siempre el secundarismo. Y mire, la esclerosante focal y segmentaria, ¿no? Es una, por lo general, esta patología o esta insuficiencia renal se asocia mucho a enfermedades infecciosas y especialmente dentro de las enfermedades infecciosas predomina mucho en pacientes afroamericanos con infección por el VIH. Su proceso es mucho más agresivo en estos pacientes que los que tienen esclerosante focal y segmentaria no asociado a esta infección. Entonces, ocurre a cualquier edad aparece, se acompañan de disminución a la carga de nefronas en estado post-nefrectomía e inclusive pueden presentar insuficiencia renal crónica terminal en poco tiempo, ya que, como vuelvo a repetir, esta glomerulopatía, cuando se asocia a infecciones como el VIH, suele ser mucho más agresiva. Las membranosas por lo general dan más cuadros nefróticos. Siempre el paciente viene con un cuadro nefrótico, por lo general. Y miren, tienen predilección por el sexo masculino, una relación 3:1, ¿correcto? Comúnmente se encuentra entre los 30 a 40 años de edad, pero también pueden presentarse entre los 50 a 60 años relacionados por lo general a enfermedades paraneoplásicas. ¿Se acuerda que vimos cáncer de pulmón, cáncer de riñón? Por ahí se puede asociar a esta glomerulopatía membranosa que muchas veces puede debutar con un cuadro nefrótico, pero también puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, ¿no? El lupus da diferentes variantes de glomerulopatía. Por ejemplo, la membranosa es la nefropatía lúpica tipo 5. O también se pueden asociar a infecciones, como justo vimos, virus B, virus C, algún medicamento como virus AINES, inhibidores SECA. Sin embargo, esto lo tenemos que reforzar y ampliar con una buena historia clínica. O las más agresivas y las que más temor tenemos, que son las vasculitis asociadas a ANCA. Y recuerden, estas dan falla renal rápidamente progresiva. Recuerden, estos por lo general vienen con cuadro de síndrome nefrítico. Doctor, ¿cómo es eso? Vienen con proteinuria, vienen con hipertensión. Muchas veces, y la mayoría, vienen con daño renal estructural. ¿Qué cosa es eso, doctor? Vienen con incremento de la urea, vienen con incremento de la creatinina. O sea, es un paciente que si no actuamos, rápidamente se va a ir a la insuficiencia renal. Entonces, hablando de estas tres patologías más importantes, también nosotros, a través de algunas pruebas o algunos datos clínicos, podemos diferenciar entre síndrome nefrótico y nefrítico. Y miren acá, su presentación en el nefrótico es más insidiosa, mientras que en el nefrítico es brusco. El edema en el nefrótico es mucho más marcado. En cambio, en el nefrítico también,
pero no es tan marcado como en el nefrótico. En la presión arterial en el nefrótico está normal, mientras que en el nefrítico ha aumentado, y por algo el nefrótico se caracteriza por proteinuria. Recuerden, ¿no? En rango nefrótico, mientras que el nefrítico no. El nefrítico da hematuria, parte de su diagnóstico. El nefrótico puede, como por lo general, no da. Hay presencia de cilindros hemáticos siempre en el nefrítico y la albúmina o la hipoproteinemia está bien marcada en el nefrótico y no en el nefrítico. Esta tabla es bien importante para que ustedes puedan diferenciar del punto de vista clínico cuando estoy enfrentando un nefrótico o nefrítico, pero definitivamente necesitamos saber las definiciones de nefrótico o nefrítico para yo poder reforzar posteriormente con mi ayuda diagnóstica. También los exámenes de orina ayudan, por supuesto que sí. Dijimos que había hematuria y miren ustedes, la parte glomerular, cuando la hematuria, en muchos pacientes dicen, orino como Coca-Cola, dice, es que el daño viene desde el glomérulo. Los coágulos están ausentes cuando el compromiso o hematuria viene desde el riñón o desde el glomérulo. Miren las proteinurias siempre son marcadas en los problemas glomerulares. Miren los glóbulos rojos, por lo general, cuando vienen de la parte alta del riñón, vienen glóbulos rojos dismórficos, mientras que en el extraglomerular pueden venir normales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un daño en la vejiga, un daño en la uretra, el paciente puede venir con hematuria, pero eso no necesariamente es glomerular, ¿no? Y la presencia de cilindros hemáticos puede existir en los problemas glomerulares. Bien, ¿qué datos de laboratorio y de imágenes pueden resultar útiles? Y acá viene algo interesante. Si yo enfrento a un paciente con síndrome nefrótico y dice que es proteinuria en rango nefrótico, entonces tengo que solicitar su proteinuria en orina de 24 horas para ver cómo está esa proteinuria, si cumple o no cumple el rango nefrótico. Le tengo que pedir su urea, creatinina, para ver si no hay daño renal y de repente estoy enfrentando un nefrítico. Le voy a pedir un examen de orina para hacer esa diferenciación entre hematuria o no. Le voy a pedir un perfil hepático para ver cómo están las proteínas, cómo están la albúmina. En el nefrótico hay hipoalbuminemia, en el nefrítico no tanto. Bien, y si yo planteo, y si yo digo no, mi paciente puede tener una glomerulopatía secundaria a una causa inmunológica, anticuerpos antinucleares, ANCA, o de repente mi paciente está asociado a un cuadro infeccioso, hepatitis B, marcadores, ¿no? Para hepatitis B, C, VIH. De repente mi paciente está asociado a una tumoración, de repente un marcador tumoral como parte de una prueba de laboratorio. Entonces, mi laboratorio va a ir guiado a la probable etiología que estoy planteando en base a mi historia clínica. Sin embargo, las pruebas laboratoriales también pueden ser muy bien reforzados con estudios de imágenes. ¿Por qué? Porque la ecografía, por ejemplo, es un buen dato inicial para ver cómo están los riñones. Voy a ver su tamaño, su diferenciación córtico-medular, cómo está ubicado, mientras que de repente en un estudio ecográfico puedo ver riñones pequeños, esclerosados. Entonces ya me habla de una insuficiencia renal crónica. Tanto la ecografía como la tomografía son de gran ayuda diagnóstica. De repente en la ecografía veo una tumoración que en la tomografía me va a dar un mejor panorama. Y al darme un mejor panorama, entonces puedo plantear un tumor renal que puede estar causando mi problema nefrótico o nefrítico. Entonces, dentro de los estudios de imágenes, el más común, el más simple, es una buena ecografía renal. Bien, sin embargo, nosotros, para que nosotros podamos hablar que se trata de una etiología como una glomerulopatía membranosa, una de cambios mínimos, una focal y segmentaria, definitivamente tenemos que llegar a la biopsia renal. Y la biopsia renal me va a dar información importante de acuerdo a los estudios histológicos y me va a decir de qué problema o frente a qué etiología me estoy enfrentando. Por ejemplo, ¿no? Una biopsia renal, ¿en quiénes se les da? Por ejemplo, en enfermedades renales en un contexto de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico.
o en un mieloma, en una amiloidosis o una vasculitis, para determinar qué tipo de glomerulopatía estoy enfrentando. Porque recuerden, cada glomerulopatía tiene su tratamiento. Entonces, en base a una biopsia renal, puedo atreverme a iniciar un tratamiento para esa etiología. O de repente, en un paciente con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, se está yendo rápida la falla renal, una biopsia probablemente me ayude muchísimo. O para ver qué tipo de problema renal tiene, ya que muchos pacientes van a ser candidatos probablemente a un trasplante o a un tratamiento mucho más dirigido frente a esa etiología. Algunos dicen que los síndromes nefróticos no necesitan biopsia. Por lo general, los nefróticos son muy sensibles o responden muy bien a la corticoterapia. Entonces uno puede decir, ah, caramba, entonces, si es así, entonces inicio esteroides y veo la evolución clínica. Muy bien, chicos, esta es la clase de glomerulopatía secundaria. No es compleja, es simple, pero lo que ustedes tienen que entrenarse y determinar claramente son sus dos grandes síndromes, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Lo tienen que tener muy claro para que esto lo pueda llevar a un cuadro o a una etiología ya mejor definida. Muy bien, eso es todo. Por favor, preguntas. A ver, vayamos con las preguntas, que es libre, por favor, libre las preguntas. Preguntas, por favor. ¿Cómo? ¿No hay preguntas? Bien. Si no tenemos preguntas, damos por terminada la clase que me ha quedado a mí programada. Ya nos vemos en la siguiente clase. Por favor, si en este grupo, que están acá ustedes, se encuentra mi grupo de prácticas, por favor, se queda. Muy bien. Eso es todo, chicos. Por favor, pueden retirarse a excepción de mi grupo de práctica. Gracias, doctora. Listo, Gracias, muy bien. doctor. Quedamos. Gracias, doctor. Buenas Perfecto. noches. Buenas noches. Quedamos. Muy bien. Doctor, su grupo de prácticas